tardes. Hoy nos encontramos con la docente e investigadora Joana Chocontá, licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de La Sabana y profesora del Seminario de Investigación. Sus campos de investigación son Pedagogía Infantil, Desarrollo Infantil, Filosofía para Niños y Educación Inicial. Ha escrito varios libros enfocados en la infancia, como por ejemplo Desarrollo Infantil y Escritura, Vínculos entre Infancia y Cultura y Pensamiento, junto con la coautora Rosa Julia Guzmán. Ok, listo. Para continuar te vamos a contar un poco de nuestro proyecto, profe. Como ves en pantalla, ese es el logotipo de nuestro proyecto. Para adentrarnos más en el tema, te vamos a comentar que nuestro proyecto La Lectura es mi amiga tiene como finalidad crear una página web en la que promovamos los procesos lectores y espacios adecuados para que los niños aprendan y comprendan sus emociones. Por otra parte, también vamos a brindar información a padres y docentes sobre la importancia de estos procesos, de estos dos procesos, y teniendo claro que estos procesos son diferentes, como que se complementan entre sí, ya que por medio de la lectura los niños pueden tener herramientas para aprender a controlar y entender sus emociones, y también dependiendo de las experiencias y de las emociones que tengan los niños en esas experiencias, es que tengan buenas bases para su futuro. Más o menos de eso se trata nuestro proyecto. Entonces, para continuar, mi compañero Juan Pablo te va a leer las preguntas. Bueno, profe, entonces tenemos destinadas 5 preguntas. La primera de ellas es, ¿usted cómo cree que los procesos lectores influyen en el desarrollo de la inteligencia emocional en la primera infancia? Bueno, yo considero que al hablar de inteligencia emocional, como es tan amplio, hay autores que, por ejemplo, lo trabajan con niños más grandes, otros dicen que de primaria y bachillerato, otros autores mencionan que es muy bueno trabajarlo como ustedes lo están pensando desde la primera infancia, justamente porque, por ejemplo, algunos de los elementos, como el hecho de aprender a reconocer las emociones propias, es decir, ser consciente de las emociones que cada uno tiene en determinados momentos o con algunas circunstancias que puedan suceder, el reconocimiento de las emociones de la otra persona, la buena comunicación, la posibilidad de canalizar las emociones, también de tolerar la frustración en momentos de tensión, por ejemplo, pues son elementos que los niños pues deberían tener esas experiencias desde muy temprana edad para que pues puedan trabajar en ellas y pues como ustedes lo mencionaban también posteriormente pues ellos ya puedan manejarlas de una manera más sencilla. En mi opinión, la lectura viene siendo, los procesos de lectura vienen siendo como el pretexto, si se quiere decir, para poder trabajar la inteligencia emocional y poder trabajar las emociones. Si ustedes se fijan, hay muchos cuentos, por ejemplo, con los niños, desde que son muy pequeños, que permiten trabajar con ellos justamente a partir de esos relatos que viven algunos, si se quiere decir, personajes de los cuentos. Se puede trabajar con ellos para ver ellos de qué manera podrían vivir esas emociones o ellos qué tienen que decir con relación a lo que están viviendo los personajes. ¿Por qué lo digo así? Porque pues muchos niños no van a pasar por las experiencias de pronto que vivan los personajes de las historias. Esa experiencia consciente que pueden tener los niños sobre las emociones de otros, pues también va a poder ayudar a modelarlas de ellos mismos. Sin embargo, y también hay muchísimo material y muchos recursos que, en mi opinión, los adultos, quienes son los que de manera consciente pueden ayudar a aportar en este sentido, pues pueden trabajar con los niños en ello, ¿no? Entonces sí, se relacionan directamente, o sea, se aportan, se apoyan y se complementan los procesos de lectura y el desarrollo de las emociones, pero como les digo, para mí más los procesos de lectura vienen siendo como el motor o viene siendo lo que va debajo para ese gran tema que son las emociones, la conciencia emocional de los niños, el desarrollo de la inteligencia emocional más bien. Muchas gracias, profe. La segunda sería, desde su experiencia e investigaciones pedagógicas, ¿por qué cree que es importante implementar proyectos tecnosociales educativos en Colombia? Bueno, pues ustedes han mencionado aquí proyectos sociales a través del uso pues, de la tecnología, procesos educativos y sociales. Pues si ustedes se fijan ahorita, pues por la coyuntura que estamos viviendo y también por experiencias pedagógicas que he tenido, pues necesitamos de la tecnología en este momento para poder llegar a los otros eh, y llegar de una manera educativa
y de una manera desde el punto de vista social. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos la maestría en desarrollo infantil en La Guajira y no podemos estar allá presencialmente. Las profesoras y los profesores que trabajan con comunidades wayú, con comunidades migrantes, pues tampoco pueden llegar a estos niños. Entonces hacen uso o desarrollan proyectos de aula o proyectos, digámoslo así, pedagógicos, y luego lo tratan de implementar desde la tecnología o utilizando la tecnología justamente para poder llegar a ellos de alguna manera. Eh, Les digo que desde mi experiencia esto es un reto muy grande porque una cosa era trabajar estos proyectos in situ y trabajarlos con la comunidad y generar talleres y propuestas que fueran de la mano y cara a cara, por decirlo, con la comunidad. Todas estas propuestas obviamente educativas, pues ahora esto es un reto muy grande porque incluso a los mismos profesores de allá y a nosotros mismos tuvimos que generar, primero, volvernos amigos y volvernos más cercanos a la tecnología y a todas las herramientas que ofrecen, que antes habían algunas, pero que nosotros no las conocíamos muy bien, volvernos amigos de esas tecnologías para esos proyectos que ya estaban, digamos, algo armados, pero sin terminar, se pudieran ahora implementar de manera tecnológica con esas comunidades. Entonces ha sido como un reto muy grande porque es aprender y de allí implementar. No es sencillo. Si hemos trabajado así, hemos trabajado, por decir alguna cifra, 2 proyectos de 10 de esa forma, porque incluso así quisiéramos, hay comunidades vulnerables a las cuales no les llega la tecnología, no tienen un celular, o si tienen un celular no lo tienen con datos, o si tienen, digamos, la forma de, los profesores siguen dejando pues las guías en físico porque no ha sido fácil para algunas comunidades. Digamos, otros proyectos de investigación que yo conozco han dado unos frutos muy grandes que empezaron siendo como algo muy, digamos, muy con una elaboración in situ también y una aplicación en campo, pero que ahora ya son tecnológicos netamente, que son como por ejemplo la estrategia de Chile Crece Contigo, que si ustedes se dan cuenta, ustedes entran a la página y ahí encuentran un montón incluso de cuentos, de canciones, de un montón de cosas para trabajar con los niños también sobre sus emociones. Y el otro es Maguarret, que es de Colombia, que ustedes también de pronto lo han visto, maguarret.com o .gov.co, no recuerdo bien. Ustedes entran a Maguarret y también ellos empezaron como tratar de socializar y de divulgar en masa todas esas propuestas que hacían de procesos de lectura, de emprendimiento, algunos hay de tipo social para que las personas lo conocieran a partir de herramientas tecnológicas. Esos son, digamos, algunos de los que conozco. Gracias, profe. Ok, la tercera pregunta, ¿cómo evitar la homogeneización teniendo en cuenta que la tecnología es el único medio que tenemos para sobrellevar el día a día en medio de la actual pandemia? Si bien es cierto, ahorita es complicado no hablar de homogenización tecnológica o del uso de la tecnología, porque creo que ustedes lo han vivido como estudiantes, yo también como profesora, es que casi que todo el día uno está en el computador. Eh, de hecho, el tema del dolor de cabeza a veces, del dolor de ojos, y eso se da porque como que nos hemos vuelto, sin querer queriendo, muy dependientes de todo el tiempo estar utilizando el computador y obviamente pues todos los programas y todas las aplicaciones y todas las herramientas que ofrece, pues, que ofrecen diferentes interfaces, ¿cierto? Pero es importante permitir que los estudiantes, aparte, o que las personas que lo utilizan, no solamente los estudiantes, puedan tener esta aplicación, pero en su vida real sin estar en la red. Me explico. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado o hemos dado algunas charlas o conferencias con padres de familia, como por ejemplo, cómo promover el juego en casa. Entonces lo que hacemos es darles diferentes a través de la red, pues porque no hay otra posibilidad de webinars y demás, darles a ellos como elementos o herramientas o miren, este juego lo pueden hacer en casa, entonces ya no con el computador, sino de manera física, por decirlo de alguna forma. Con los estudiantes es, bueno, tómese un momento para no estar en el computador o para no utilizar la tecnología todo el tiempo, sino más bien hacer un ejercicio en casa o hacer una entrevista con alguien que usted esté o hacer... es un poco complejo porque pues no es algo a lo que queremos llegar, la verdad, el 100%, pero que nos toca, yo pienso que repensárnoslo, replanteárnoslo bien desde procesos educativos muy conscientes
de lo que queremos y del modelo de estudiantes que queremos y hacia dónde nos vamos a proyectar también, para no depender solamente de la tecnología. El 100% me refiero, que no sea como la que nos maneje todo el tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, no sé cuántos de ustedes en este momento les pase, uno tiene el computador, el celular al lado, si tiene otro computador al lado, mejor para hacerlo más rápido, o sea, es complejo, porque si nos volvemos muy dependientes de eso también nos estamos aislando en parte de todas las personas, por ejemplo, con las que vivimos en casa, porque no nos vemos en casi todo el día por estar pendientes del computador, o estamos como limitándonos a nosotros mismos de otras experiencias que podríamos tener en la vida real, me refiero, en el momento, en el espacio, con las personas que estamos y con lo que queremos también hacer. Listo, profe. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, teniendo en cuenta que no todas las comunidades se tiene acceso a Internet o a las herramientas, sí, ¿usted cómo implementaría una estrategia tecnosocial en estos contextos vulnerables? Bueno, como les mencionaba antes, a nosotros con estas comunidades, por ejemplo, que les mencionaba, ahí en algún momento, por ejemplo, las profesoras de allá han llegado a tener, digamos, estrategias que son, si se quiere decir, mixtas, que una es trabajar con ellos desde el celular o desde el computador, pero también proveer otro tipo de herramientas. Entonces, por ejemplo, algunas de ellas lo que hacen es con, digamos, enviar por internet las fotocopias a alguna fotocopiadora que quede más cerca del lugar donde los niños van. Ellos van y recogen el taller, lo desarrollan en casa, le toman foto y lo mandan, por ejemplo. Esa es una, porque no están utilizando ninguna plataforma, porque como lo menciona la pregunta y como les decía, pues no tienen posibilidad de acceder a ninguna plataforma, no tienen Zoom, no tienen Teams, no tienen, solamente por WhatsApp. Otro de los elementos que hemos hecho con ellos es justamente, digamos, aconsejarles o sugerirles este tipo de plataformas, como yo les decía, que les pueden servir para trabajar con los niños o para mandarles a los papás para que ellos vean. Otra es que ellos están, por ejemplo, haciendo sus proyectos en este momento para, y los están diseñando y elaborando muy bien para ojalá llegue el momento muy pronto en el que puedan estar con sus estudiantes y puedan implementar otro tipo de estrategias. Lo que yo les digo es que no es tan sencillo. Hay de hecho comunidades que ni siquiera tienen luz por mucho tiempo. Entonces yo pensaría que si hay plataformas, hay blogs, hay páginas web, hay sitios web, tenemos muchísima tecnología en ese sentido, muchísimas formas de, pero yo creo que el reto más grande con esas comunidades eh, es saber, es que ellos tengan incluso desde un computador o un celular, porque es que ni siquiera a veces cuentan con ello. Entonces yo pienso que, y después de contar con ello, como nos ha pasado con algunas, no saben cómo manejarlo, no saben cómo encenderlo, no saben de qué forma pueden trabajarlo. Entonces yo pienso que el hecho de tener tutoriales, o sea, esto es todo un desafío educativo que también nos lleva a pensar que con este tipo de comunidades no podemos tampoco llegar a decirles hagan algo que nunca habían tenido o juzgarlos a ellos por no saber algo que deberían saber como todos. Entonces yo creo que este tipo de retos que nos genera la pandemia es de ver de manera mucho más consciente que cada comunidad tiene sus especificidades, que cada comunidad tiene sus necesidades, pero también cómo llegarles a cada comunidad a atender esas necesidades también que se están presentando y no querer atender otras. Por ejemplo, a mí me interesa es que aprendan tal contenido porque yo necesito subir las notas en el sistema. No. ¿Cuál es? Porque digamos que lo más inmediato me parece ahorita, y por todas las cifras que ustedes han visto del Banco Interamericano de Desarrollo, las cifras que ustedes han visto en cuanto a el estrés que están teniendo muchos niños, muchas familias, muchos estudiantes, creo que ese tipo de necesidades son las que necesitamos atender mucho más rápido. Gracias, profe. Profe, y para finalizar tenemos esta pregunta. ¿Por qué cree usted que es importante la inteligencia emocional dentro de la formación de las competencias ciudadanas? Bueno, pues es que si uno quiere ser competente en sociedad o como ciudadano, es decir, el saber hacer con lo que tengo, saberme comunicar, saber tratar al otro, incluso saber cómo hablo con el otro cuando
y no sé, no estoy de acuerdo con sus ideas, ese tipo de cosas, pues se requiere que uno también sea inteligente de manera emocional, ¿no? Entonces Goleman, que es, digamos, el padre o quien ha trabajado mucho la inteligencia emocional, pues también hay unas competencias emocionales que los estudiantes y pues los seres humanos debemos desarrollar. Entonces, sí, digamos que vuelvo a lo mismo, son como complementarias, porque si uno tiene competencias emocionales, esas competencias ciudadanas se van a dar porque se complementan. Yo no puedo decir, yo soy muy buen ciudadano o tengo competencias ciudadanas porque tengo pensamiento crítico, porque sé escuchar, porque permito que los otros participen, porque respeto y escucho a los demás, si cuando pasa no lo hago. Hay momentos en la vida en los que uno cree que es competente o que como que, ay, a mí me ha ido bien, yo soy buena persona, no sé qué, pero hay algún detonante que le genera a uno, ¿cómo se dice? Poner a prueba si de verdad uno tiene esas competencias emocionales o no. Entonces, por ejemplo, por eso es tan importante trabajar estudios de caso, noticias del día a día. Yo creo que a ustedes y a nosotros como ciudadanos colombianos nos han puesto mucho a prueba todas las cosas y todas las polémicas que se han generado a partir de, no sé, cuando fue o cuando sucedió lo de la policía con el ciudadano, también cuando muchos ciudadanos se volcaron a las calles, pero muchos de ellos a cometer actos vandálicos, pero también cuando estamos en una reunión por Teams con los compañeros y no estamos de acuerdo con X o Y cosa, pero también, o sea, todo el tiempo estamos aplicando esas competencias emocionales. O yo estoy en clase atendiendo, no sé, o esta entrevista y justamente a mi vecino le dio por poner la música a todo volumen o justamente algo sucedió. Entonces yo sí siento y pienso que todo el tiempo no es que uno se prepare para utilizarlas en algún momento. Yo creo que las competencias emocionales, las competencias ciudadanas, todo este tipo de competencias pues, que necesita el ser humano para desarrollarse en sociedad y pues consigo mismo también, se ponen a prueba todo el tiempo, todo el tiempo estás poniéndolas a prueba. Entonces es importante trabajarlas, claramente se complementan con las competencias ciudadanas y bueno, yo creo que sigue siendo como, miren que hace poco de hecho estamos trabajando en un proyecto de investigación con el director de la Facultad de Educación, con Francisco Cárdenas, y justamente es a partir de esas competencias ciudadanas. Una de las grandes preguntas que nosotros nos hacíamos es, a partir más o menos del año 2006, que se empiezan a trabajar las competencias ciudadanas, no las competencias ciudadanas, sino más bien todo el marco de competencias en Colombia. Eso fue más o menos en el gobierno de Álvaro Uribe, en el primer gobierno, que se empieza a trabajar por competencias. Estábamos dándonos cuenta que llevamos más o menos del 2006 acá, ¿cuántos años? 16 años más o menos, 14 años más o menos, o pongan un poquito atrás, que empezaron. Y decíamos, es decir, que una generación de tal vez como la de ustedes ha estado siendo formada como en esas competencias. Entonces, ¿por qué está pasando tanto que se cometen actos vandálicos? ¿Por qué está pasando tanto que los jóvenes no toleren tantas veces la frustración? ¿Por qué está sucediendo que los jóvenes, sí? Entonces decíamos, ¿por qué sucede esto si venimos o si ustedes vienen más o menos 16 o 14 o 16 años formándose en estas competencias? ¿Qué nos está pasando? Entonces ahí es donde empezamos a hacernos preguntas y a pensar, ¿qué de las competencias emocionales, qué de las competencias ciudadanas, pues debemos trabajar justamente para que pues podamos vivir en un país y en una sociedad en paz, ¿no? No sé si... ¿Hay alguna pregunta más? Creo que eran esas 5. No, profe, ya con esto cerramos Listo. las preguntas. Señora profe, Listo. muchas gracias por No, participar. Muchísimas gracias, profe. con mucho gusto, espero que les haya servido